Abrí los ojos y lo primero que vi fue un mar de piel azul verdosa y músculos que parecían esculpidos por algún dios con exceso de tiempo libre. Estaba encima de mí. Literalmente encima. Mi nariz apenas a la altura de lo que en cualquier manual de anatomía humana estaría marcado como zona personal restringida. ¿Qué demonios? Balbuceé, intentando apartarme, aunque el peso me tenía atrapado. La gigante inclinó la cabeza, sus ojos de un tono turquesa imposible centelleando como si acabara de encontrar un nuevo espécimen para diseccionar. Saludos, esposo. Esposo. Esa palabra atravesó mi cerebro como un meteorito. ¿Perdón, qué? Hoy es el primer ciclo de nuestro vínculo, dijo, con una voz profunda que vibraba hasta en las costillas. Según la ley de mi clan, compartir el primer aliento de la mañana sobre el pecho del compañero sella el matrimonio. Mi corazón, muy obediente, decidió acelerar justo cuando ella sonrió. Gran momento para que mis signos vitales confirmaran su teoría. Escucha, creo que hay un pequeño malentendido cultural aquí. No. No hay malentendidos. Se inclinó más, su cabello largo y plateado cayendo a un lado de mi cara como una cortina metálica. Te elegí en el mercado estelar. Pagaste la bebida. Eso es aceptación de cortejo. Maldito yo y mi generosidad. Intenté incorporarme, pero ella me sostuvo con una sola mano en el hombro. Me llamo Sira. Bióloga de expediciones. Matriarca en entrenamiento. Es un honor para ti. Pues encantado, Sira, pero yo me llamo Eli y suelo tomarme el matrimonio con, como decirlo, algo más de trámite previo. Ella parpadeó. ¿Trámite? Sí, ya sabes, charlar, salir a cenar, no iniciar la relación aplastando a la otra persona en la cama. La comisura de sus labios tembló como si estuviera evaluando si reír o declararme mentalmente inadecuado. Sus rituales humanos son extraños. Nosotros demostramos interés con contacto directo y presión constante. Así se comprueba la resistencia del elegido. Bueno, pues mi resistencia está comprobada, dije, intentando respirar bajo el peso. ¿Podrías levantarte? Ella se movió con una agilidad sorprendente, liberándome. Sentí como mis pulmones recuperaban la propiedad del aire. Mientras me sentaba, un estruendo metálico sacudió la nave. Sira giró la cabeza hacia la escotilla. Eso no es un saludo estándar. La alarma de casco presurizado empezó a aullar. Una voz robótica anunció, intrusión detectada en cubierta principal. Código de abordaje hostil. Genial, murmuré, saltando de la litera y tropezando con mis propias botas. ¿Piratas? Confirmado, respondió ella como si habláramos del clima. Debemos evacuar. Antes de que pudiera preguntar cómo, me agarró de la cintura y me levantó como si fuera equipaje de mano. Hey, tengo piernas, protesté. No tan rápidas como las mías, contestó, corriendo por el pasillo mientras yo rebotaba contra su hombro. La nave temblaba con cada impacto externo. Pasamos frente a un par de tripulantes que nos miraron con una mezcla de confusión y compasión. Uno incluso murmuró buena suerte, hombre, mientras corríamos hacia la bahía de escape. Sira activó la compuerta de una cápsula de emergencia. Dentro, el espacio era reducido. Muy reducido. Entra. ¿Los dos? Pregunté, evaluando el volumen y su tamaño. El vínculo no se separa, dijo, empujándome primero. La compuerta se cerró con un suspiro hidráulico y de pronto quedamos en ingravidez. Mis rodillas chocaron con las suyas, mi hombro con su pecho, y su aliento rozaba mi oído. Esto es muy estrecho, murmuré, intentando apartarme un poco. Es perfecto, susurró ella. El calor corporal y la proximidad aceleran la sincronización matrimonial. En mi planeta, eso suena sospechosamente íntimo. Es la intención. Sus ojos no se apartaban de los míos, flotando a apenas unos centímetros. Sentí que mis mejillas ardían. No ayudaba que, en gravedad cero, cualquier movimiento nos hacía chocar suavemente, como si la cápsula fuera un metrónomo lento y sensual. Debemos comenzar el primer ejercicio,
dijo, acercándose un poco más. ¿Ejercicio? Tragué saliva. Respiración conjunta. 10 veces cada ciclo. Así se fortalecen los lazos bioquímicos. Por un momento pensé en protestar, pero sus manos grandes y tibias se posaron en mis hombros y sus pupilas se dilataron apenas. Inhala cuando yo exhale. Y no apartes la vista. Lo intentamos. O quizá debería decir que lo intenté y ella me observó como si fuera un experimento divertido. En cada ciclo de respiración, sentía como su pecho se acercaba y se alejaba, como el calor entre nosotros crecía. Tienes un ritmo curioso, comentó con un leve brillo en la mirada. Irregular, pero estimulante. Gracias, supongo, dije, sin saber si me estaba halagando o diagnosticando. Un pitido nos interrumpió. Un panel mostró destellos rojos, rastreadores. Los piratas buscan cápsulas, informé, innecesariamente. Entonces no debemos emitir señal, aún, respondió ella, maniobrando hacia el pequeño módulo de control. En ese movimiento, nuestras frentes se rozaron por accidente. Fue un instante mínimo, pero lo suficiente para que mi estómago hiciera una voltereta absurda. Eso es una señal de entrega total en mi cultura, susurró ella. En la mía es, bueno, un accidente, respondí, aunque mi voz sonó menos firme de lo que quería. Nos quedamos en silencio, flotando, con los ojos fijos el uno en el otro. Ella no se apartó. Yo tampoco. Belly, dijo finalmente, con un tono que no había usado antes, si los piratas nos alcanzan, hay un protocolo. ¿Y cuál sería? Pregunté, temiendo la respuesta. Fingir que ya hemos consumado 10 ciclos de unión. Así pensarán que eres reclamado y no intentarán disputarte. ¿Eso suena peligroso? Solo si eres mal actor, contestó con una media sonrisa. La cápsula vibró ligeramente, fuera, los sensores mostraban sombras acercándose. Sira puso una mano en mi mejilla, sus dedos envolviendo medio lado de mi cara como si fuera un objeto frágil. Recuerda, esposo, los ojos hablan más que las palabras. La cercanía, el calor, su mirada fija, y de pronto entendí que, si sobrevivíamos, mi vida no volvería a ser la misma. Y justo cuando iba a decir algo inteligente, o al menos coherente, un golpe metálico sacudió la cápsula. Han atracado, dijo ella, su voz baja y firme. Prepárate, humano, vamos a fingir que esto es una luna de miel. El primer impacto contra la cápsula sonó como un gong fúnebre. La vibración me recorrió la columna, pero lo que me heló la sangre fue la expresión de Sira. No era miedo. Era determinación y algo de picardía. Recuerda, susurró, sus ojos como dos lunas fijas en mí, seguimos en el primer ciclo de unión. ¿Y eso exactamente qué implica? Pregunté, mientras el golpe metálico se repetía, más fuerte. Que cualquier intruso debe creer que interrumpirnos sería una ofensa cultural grave. Su sonrisa era peligrosa, del tipo que precede a un desastre o a una historia muy comentada en las tabernas estelares. Antes de que pudiera protestar, sus manos me sujetaron por los hombros y me empujaron suavemente hacia atrás, hasta que mi espalda chocó contra la pared curva de la cápsula. Flotamos, pero ella se aseguró de que nuestras rodillas se rozaran, de que su rostro quedara tan cerca que podía sentir el leve cosquilleo de su respiración en mi piel. Si quieres sobrevivir, continuó, sigue mi ritmo. Y sonríe, como si estuvieras disfrutando. ¿Disfrutando de que nos asalten? Pregunté, incrédulo. No. Disfrutando de mí. Sus pupilas se dilataron apenas, y tuve que recordar respirar. El panel de acceso de la cápsula siseó, la luz cambió, y una figura con armadura improvisada asomó la cabeza. Un pirata, máscara oxidada y rifle de pulso en mano. Su voz filtrada sonó áspera. Identificación. Sira no se movió. Ni siquiera lo miró. Sus ojos seguían clavados en mí, como si él fuera una mota de polvo flotando en la periferia. Estamos ocupados, dijo ella, con un tono grave y lento que no dejaba lugar a réplica. El pirata vaciló. Tenemos órdenes de registrar todas las cápsulas.
Y yo tengo derecho de matriarca en formación, replicó ella, girando la cabeza apenas para dirigirle una mirada fría. Según el Tratado de Reclamación de Parejas, interrumpir un primer ciclo de vínculo es un acto de guerra. ¿Quieres iniciar un conflicto interestelar? El tipo retrocedió medio paso. No sé si por la amenaza o por el hecho de que yo, intentando seguir el ritmo, tenía una mano temblorosa en su cintura y una sonrisa que, espero, parecía convincente y no un espasmo nervioso. Lo siento, balbuceó el pirata. No sabía que. Ahora lo sabes. Cira se inclinó hacia mí, como sellando el momento, y dejó que nuestras frentes se tocaran en un gesto que, para su especie, era pura declaración de posesión. El intruso salió casi huyendo, y la compuerta volvió a cerrarse con un clic seco. No me moví. Ella tampoco. El silencio, roto solo por nuestras respiraciones sincronizadas, se volvió extraño, íntimo. Funcionó, dije finalmente, intentando sonar relajado. Claro que funcionó, respondió, con un orgullo que calentaba el ambiente. El contacto prolongado genera respeto y celos. Y supongo que ahora seguimos con tus famosos 10 ejercicios diarios, ¿no? Exacto. Vamos por el segundo. Me reí, pero ella no. Lo decía en serio. El segundo ejercicio, según explicó, consistía en una especie de alineación de ritmos biológicos. En cristiano, mantenernos lo bastante cerca como para que nuestros latidos se sincronizaran. Lo intentamos flotando en la cápsula, rodilla contra rodilla, palma contra palma. Si cierras los ojos, sentirás el cambio, dijo. Lo hice. Y, para mi sorpresa, fue real. Al principio mi corazón iba como un tambor desafinado, pero poco a poco se acompasó al suyo, que era más lento y profundo. Cuando abrí los ojos, ella me observaba con una concentración tal que me sentí expuesto, como si hubiera contado en voz alta todos mis secretos. Eres adaptable, murmuró. Eso suena a cumplido. Lo es. En mi especie, adaptarse es tan atractivo como la fuerza física. El elogio me pilló desprevenido. Por un momento, la situación dejó de ser una farsa de supervivencia y se sintió, peligrosa de otra forma. Pero el momento se rompió cuando la cápsula dio un giro brusco. Fuera, motores de otra nave pasaron zumbando. Están buscando sobrevivientes, dije, mirando el radar. Y nos encontrarán si seguimos así, respondió ella, moviéndose hacia el panel de comunicaciones. La seguí, aunque el espacio reducido hacía que cada maniobra implicara rozarnos de alguna forma, un brazo que pasaba sobre mi hombro, su cadera empujando la mía sin querer. O eso me repetía para no perder la compostura. ¿Qué haces? Pregunté mientras ella manipulaba los controles. Emitir una señal camuflada. Lo llamamos canto de apareo interestelar. Eso suena. Romántico, sí, interrumpió, sonriendo. En realidad es un patrón de pulsos que solo mi gente entiende. Los piratas pensarán que es estática. Mientras trabajaba, yo intenté abrir un paquete de comida de emergencia. El contenido era un cubo translúcido que olía a zapatos mojados. ¿Esto es comida o material de construcción? Pregunté, sujetándolo con 2 dedos. Fuente concentrada de nutrientes. Comida para 2 ciclos. Más como arma biológica, murmuré, intentando no hacer muecas mientras le daba un mordisco. Ella rió. Fue un sonido breve, grave, que me hizo olvidar por un segundo lo asqueroso del cubo. Si sobrevives a esto, serás digno del resto de mis platos, dijo, como si cocinar para mí fuera un premio mayor. Pasamos un rato así, ella afinando su canto y yo intentando no asfixiarme con la comida alienígena. Entretanto, la tensión inicial se transformó en algo más ligero. Hablamos de trivialidades, que en su planeta las parejas recién unidas pasan una semana entera flotando en aguas termales, que en el mío las citas incluyen pizza y discusiones sobre qué ver en streaming. ¿Pizza? Preguntó, con una mezcla de curiosidad y sospecha. Masa, salsa, queso, felicidad, resumí. Debes prepararla para mí cuando regresemos. Si regresamos, corregí,
y ella me miró como si acabara de decir una herejía. Cuando, repitió, con esa seguridad suya que parecía mover planetas. El tercer ejercicio, me anunció, era el intercambio de historia vital. En su cultura, compartir un recuerdo vergonzoso fortalecía el vínculo. No sé si lo inventó en ese momento o si era real, pero antes de que pudiera negarme, ella comenzó. Una anécdota sobre un entrenamiento de campo donde confundió un espécimen venenoso con una planta medicinal y terminó con manchas fluorescentes durante 3 ciclos completos. Me reí tanto que casi me quedo sin aire, lo que ella tomó como una victoria personal. Así que, por equidad, le conté sobre la vez que quedé atrapado en el baño de un bar espacial porque la puerta automática no reconocía mi ADN y tuve que pedir ayuda a través de un ventilador. Definitivamente eres adaptable, dijo, intentando no reírse demasiado. Para el cuarto ejercicio, que supuestamente consistía en mirada sostenida hasta provocar descarga química, se acercó tanto que podía ver los reflejos dorados escondidos en el turquesa de sus ojos. El silencio se alargó. Sentí el pulso en mis oídos, el calor en la piel. Suficiente, dijo al fin, apartándose apenas. La reacción es fuerte. Sí, contesté, aunque no estaba seguro de si hablábamos de química biológica o de algo más. El radar volvió a pitar. Otra nave se acercaba, más grande. Sira revisó los datos y su rostro cambió, no a miedo, sino a una extraña mezcla de alivio y nerviosismo. «Es de mi gente». «¿Eso es bueno?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. En historias como la mía, eso nunca es simple. Depende. Si reconocen nuestra unión, te llevarán conmigo. Si no. ¿Si no? Ella sonrió, pero sus ojos tenían un brillo calculador. Tendremos que convencerlos. Y para eso, debemos parecer mucho más que recién casados. La nave exterior envió un pulso de acoplamiento. El metal vibró bajo nosotros. Sira se acercó de nuevo, sin apartar la vista. «Belly, vamos por el quinto ejercicio». «Este es, convincente». No tuve tiempo de preguntar. El acoplamiento con la nave de Sira fue como ser absorbido por la boca de una bestia gigante y muy segura de sí misma. La cápsula entera vibró, y por un segundo pensé que las paredes iban a colapsar. Sira, en cambio, parecía cómoda, como si estuviera entrando en el salón de su casa. «Mantente cerca», me dijo, y su mano se posó en mi muñeca. No era un gesto brusco, era firme, como si estuviera recordándome que yo era su posesión legítima y que pensaba defenderlo. La compuerta se abrió y una ráfaga de aire más frío entró. Del otro lado, 3 figuras esperaban, 2 altos guardias con armaduras relucientes y una mujer de cabello blanco, piel de un azul más pálido que el de Sira, y un porte que me hizo querer ponerme de pie, aunque ya lo estaba. «Matriarca Cerís», dijo Sira, inclinando la cabeza. «Este es Eli, mi consorte». La palabra consorte me sonó como un eco que se repetía en mi cabeza. Consorte. No novio, no invitado, consorte. La matriarca me observó como si estuviera analizando una pieza de arte sospechosa de ser falsificada. Sus ojos recorrieron mi cara, mis hombros, incluso mis manos. Luego me preguntó, con voz grave. ¿Respira bien en atmósfera estándar? Sí, claro, dije, intentando sonar normal, aunque sentía que me evaluaban para una subasta. Bien. La última vez que Sira trajo un pretendiente, se desmayó antes de terminar el saludo inicial, comentó la matriarca, como quien habla del clima. Madre, advirtió Sira, entre dientes. Me llevaron por un pasillo ancho, iluminado con un resplandor dorado que parecía filtrarse de las paredes. La nave no era militar, era ceremonial, cada rincón diseñado para impresionar. Yo caminaba entre Sira y los guardias, consciente de que cualquier tropiezo sería interpretado como signo de debilidad. Cuando lleguemos a la sala de juicio doméstico, mantente erguido, susurró Sira. Y recuerda, en mi cultura, la primera impresión de un consorte se basa en su voz y en su ingenio. ¿Mi ingenio? Sí. Te harán preguntas. Y esperan respuestas, creativas. No tuve tiempo de procesar esa advertencia.
Llegamos a una sala circular, con asientos escalonados ocupados por al menos una docena de mujeres de su especie, todas con vestimentas elegantes y miradas que podían cortar metal. En el centro había un espacio vacío, como un escenario. Sira me colocó allí, a su lado. Responde con calma. Ellas decidirán si eres digno de permanecer a mi lado. La primera en hablar fue una anciana de voz temblorosa pero afilada como un cuchillo. Humano, ¿qué puedes aportar a nuestra unión que no pueda dar un compañero de nuestra especie? Respiré hondo y me aferré a mi mejor defensa, el humor. Puedo cocinar algo llamado pizza, reparar una cafetera rota y discutir sobre películas durante horas sin aburrirme. Hubo un murmullo. Una de ellas inclinó la cabeza, intrigada. Otra pareció ofendida. La matriarca sonrió apenas, y no supe si era bueno o malo. La segunda pregunta vino de una mujer joven, con un brillo desafiante en la mirada. ¿Cuánto tiempo puedes mantener la mirada sin parpadear? ¿Ahora? Pregunté, y cuando asintió, me giré hacia Sira y la miré directo a los ojos. Ella arqueó una ceja, y un calor extraño se instaló en mi estómago. Conté mentalmente, 1, 2, 3, hasta que perdí la noción del tiempo. Fue Sira quien parpadeó primero, y las matriarcas emitieron un murmullo que sonó a aprobación. Eso demuestra compromiso, dijo una voz al fondo. ¿O insensatez? La tercera pregunta fue la más peligrosa. Una matriarca de mediana edad, con joyas que parecían pesar tanto como su autoridad, preguntó. ¿Serías capaz de defender a Sira en combate ritual? Tragué saliva. Ya lo hice. Con piratas, en nuestra cápsula. Y ella ganó, claro, pero yo estaba ahí, apoyando. Hubo risas suaves. La matriarca principal alzó una mano para silenciarlas. Aceptamos tu presencia, provisionalmente. Pero falta una prueba, el duelo de ingenio. Sira se tensó junto a mí. ¿Aquí? Preguntó. Aquí y ahora. Contra Barrek. Un hombre de su especie entró. Era alto, aunque no tanto como Sira, y sus ojos tenían el brillo arrogante de alguien que disfruta humillando. Vestía con adornos metálicos y una capa corta. Así que tú eres el humano, dijo, sonriendo como un depredador aburrido. Será un placer dejar claro que no perteneces aquí. Encantado de decepcionarte, respondí, cruzándome de brazos. El duelo comenzó. Era un intercambio verbal, cada uno lanzando una frase que debía ser ingeniosa, hiriente o absurda. Eres tan frágil que si estornudas, perderás masa muscular, soltó él. Y tú eres tan inseguro que necesitas joyas para que la gente te vea entrar a una habitación, repliqué. Hubo un murmullo de aprobación. No tienes idea de cómo cuidar a una matriarca, continuó él. Y tú tienes tanta experiencia que aún estás soltero, dije, sonriendo. Sira disimuló una carcajada. Barrek frunció el ceño. Tu especie no dura más de un siglo. ¿Para qué invertir en algo tan efímero? Porque lo efímero se vive con más intensidad. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Y porque en un siglo, puedo hacer que cada día con Sira valga más que toda tu vida. Silencio. No de incomodidad, sino de impacto. Incluso la matriarca principal me miró de otra forma. Barrek apretó la mandíbula y se retiró. El duelo estaba decidido. Sira se inclinó hacia mí, su voz apenas un susurro. Eso fue inesperado. ¿Bueno o malo? Extremadamente bueno. La matriarca principal se levantó. Aceptamos tu unión, por ahora. Demostrarás tu valía en la ceremonia de Endurance conyugal al amanecer. ¿Endurance, qué? Pregunté, pero nadie me respondió. Nos escoltaron a una estancia privada. No era exactamente una celda, pero tampoco un dormitorio romántico. Un espacio circular con cojines y una luz suave. ¿Qué es esa ceremonia? Insistí, una vez que estuvimos solos. Sira se quitó una pieza de su armadura, revelando la curva fuerte de su hombro. No me miró de inmediato. Es una prueba para ver cuánto puede soportar, conmigo. Mi garganta se secó.
¿Soportar qué? Ella sonrió, caminando despacio hacia mí. Ya lo descubrirás. La puerta se cerró detrás de nosotros con un susurro metálico, y me quedé preguntándome si debía estar asustado o entusiasmado. El amanecer en una nave matriarcal no es como en la Tierra. No hay sol, no hay horizonte. Hay un cambio de luz que pasa de un dorado suave a un blanco casi líquido, y un murmullo de actividad que se filtra por las paredes, como si la nave entera despertara. Yo no dormí mucho. No porque no pudiera, sino porque Sira, sentada a pocos pasos de mí, se pasó la noche afilando sus armas y revisando sus brazales ceremoniales. Todo mientras me lanzaba miradas que no sabía si interpretar como advertencia o complicidad. ¿Vas a contarme de una vez en qué consiste la prueba? Pregunté, rompiendo el silencio. Ella levantó la vista, una chispa divertida en sus ojos. Si te lo cuento, pierdes la ventaja de la sorpresa. No estoy seguro de que eso sea una ventaja. Confía en mí, dijo, y esa frase debería tranquilizarme, pero no lo hizo. A la hora señalada, 2 guardias entraron. Uno me ofreció una túnica ligera, blanca, sin bolsillos ni adornos. El otro llevó a Sira una capa ceremonial con bordes plateados y un cinturón con símbolos que parecían runas. Es para igualar el terreno, explicó Sira, viendo mi expresión al recibir la túnica. Sin armaduras. Sin armas ocultas. Ni bolsillos, genial, murmuré. Me escoltaron hasta una sala enorme, circular, con un techo tan alto que las voces rebotaban como ecos suaves. El centro estaba vacío, salvo por un aro en el suelo marcado con un material oscuro. En los bordes, las matriarcas observaban desde asientos elevados. La matriarca principal habló, su voz resonando por toda la sala. Ceremonia de endurance conyugal. El consorte humano y la matriarca en formación Sira demostrarán la profundidad de su vínculo en 3 pruebas. La pareja que no soporte, cederá. ¿Y si ninguno cede? Pregunté, intentando sonar curioso y no nervioso. Entonces el vínculo es irrompible, respondió, con una media sonrisa que no supe si era buena señal. La primera prueba comenzó sin aviso. 2 asistentes entraron con cuencos humeantes. Un aroma intenso, algo entre menta y metal caliente, llenó el aire. Sira tomó uno sin dudar. Prueba de resistencia sensorial, susurró. Hay que beberlo, todo. ¿Qué es? Pregunté, oliéndolo con cautela. Extracto de raíz de KR Rebel en su punto más potente. Estimula cada fibra de tu cuerpo. Puede ser incómodo. Incómodo como, empecé a decir, pero ella ya había dado un trago largo, sin pestañear. No quería quedar como el débil, así que imité el gesto. El líquido bajó como fuego líquido, y de inmediato sentí una corriente de calor subir por mi cuello y expandirse por cada músculo. Vaya, jadeé. Respira hondo, aconsejó, su voz un poco más grave de lo habitual. El efecto pasará, en 1 hora. El calor se volvió electricidad. Mi piel parecía demasiado sensible, y cada vez que Sira me miraba, la sensación aumentaba. Ella lo notó, claro que lo notó. Es para medir el control emocional, explicó, inclinándose apenas hacia mí. Y para ver si puedes seguir pensando con claridad, así. Sonreí, pero mi mente estaba a medio camino entre el control emocional y el ¿qué diablos estoy haciendo aquí? La segunda prueba fue física, pero no como esperaba. Un asistente nos entregó una cuerda ancha, tejida con algo que parecía cuero, y nos indicó que debíamos atarnos las muñecas derechas, juntos. ¿Esto es una broma? Pregunté. No. Es la prueba de movimiento compartido, dijo Sira, ajustando el nudo con una precisión que me hizo pensar que no se desataría fácilmente. Debemos atravesar un recorrido sin romper la sincronía. El recorrido consistía en pasar por una serie de plataformas flotantes, giratorias y con inclinaciones impredecibles. En gravedad baja, aquello era como intentar bailar sobre burbujas de jabón. A mi señal, dijo Sira. ¿Y si no puedo seguir tu ritmo? Entonces me arrastras, contestó, sonriendo de forma nada tranquilizadora.
Nos lanzamos al primer salto. El tirón en mi muñeca me llevó hacia adelante, y en segundos estaba apoyando un pie donde ella ya había colocado el suyo. La coordinación era casi imposible, hasta que ella comenzó a marcar el paso con un leve movimiento de su mano, guiándome como en un baile lento. En uno de los giros más bruscos, nuestros cuerpos chocaron de lado, y tuve que agarrarla por la cintura para no salir disparado. El contacto me robó un segundo más de lo necesario, pero ella no se quejó. «Mejoras rápido», murmuró. «Tengo una buena maestra», respondí, intentando no mirar demasiado tiempo la curva de su sonrisa. Llegamos al final del recorrido sin caídas, aunque con un par de tropiezos dignos de una comedia espacial. Las matriarcas murmuraban entre sí, y yo no sabía si era aprobación o incredulidad. La tercera y última prueba fue la más extraña. Un asistente trajo una vasija grande con agua brillante, como si tuviera partículas suspendidas. «Prueba de conexión mental», anunció la matriarca principal. «Sumergirán las manos y compartirán un pensamiento íntimo sin hablar». «¿Cómo sé?». Empecé, pero Sira ya había hundido su mano izquierda en el agua, mirándome fija. Respiré hondo y la imité. El líquido estaba frío, casi helado, y de inmediato sentí un zumbido suave en la base del cráneo. La imagen de mi infancia en la tierra, un atardecer sobre un puerto, surgió sin que yo la buscara. Vi cómo sus ojos se suavizaban. «Agua salada, olor a madera», susurró ella, como si estuviera dentro de mi cabeza. Cerré los ojos, y de pronto apareció en mi mente una visión suya, mucho más joven, entrenando sola en un campo abierto, con el cielo verde de su planeta cubriéndolo todo. Sentí el peso de su soledad. «¿No estabas feliz?», dije en voz baja. «No», respondió, sin apartar la mano del agua. «Hasta ahora». El zumbido cesó. El agua volvió a ser solo agua. Las matriarcas se miraron, y la principal asintió. «El vínculo es fuerte». La ceremonia concluye. Las asistentes nos soltaron y me devolvieron mi ropa. Mientras salíamos de la sala, noté que Sira caminaba más cerca de lo normal, como si aún no quisiera romper la conexión. «¿Y ahora qué?», pregunté. «Ahora», dijo, con un tono que me puso la piel de gallina, «empieza la parte en la que debemos convencer a todos de que no fue suerte». «¿Y cómo se hace eso?». Ella se inclinó lo suficiente para que su aliento rozara mi oído. «Con más práctica». La puerta de la sala se cerró tras nosotros, y en ese instante su comunicador emitió un pitido agudo. Lo activó, y una voz ansiosa habló en su idioma. Sus ojos se endurecieron. «¿Qué pasa?», pregunté. «No estamos solos. Los piratas han seguido a la nave». Su mano encontró la mía con un apretón decidido. «Prepárate, esposo. Puede que necesitemos repetir la farsa, pero esta vez, delante de enemigos armados». La alarma resonó por toda la nave matriarcal, un sonido grave que vibraba en las costillas. No era como en mi cápsula de escape, aquí, el eco viajaba por corredores anchos y techos altos, rebotando como si la nave misma advirtiera a todos: «Algo viene, y no es una visita amistosa». Sira me empujó suavemente hacia un pasillo lateral, lejos de la multitud que corría hacia sus puestos. «Mantente conmigo», dijo, y no era una sugerencia. «No pensaba irme», respondí, aunque mis piernas tenían la clara intención de huir por instinto. «Los piratas no buscan solo botín», añadió, bajando la voz. «Si te reconocen como mi consorte, serás un blanco». Vaya, y yo que creía que el matrimonio era peligroso solo en sentido figurado. Ella no sonrió, pero sus ojos tenían un brillo de sé que bromeas para no entrar en pánico. Me agarró de la muñeca, como había hecho en la ceremonia, y tiró de mí hacia una sala más pequeña. Las luces cambiaron a un tono rojo tenue, y por un instante pensé que estábamos en algún tipo de refugio seguro. No lo era. Era un cuarto de entrenamiento. Armas en los muros, colchonetas en el suelo, estantes con artefactos que no sabría usar ni en 1.000.000 de años. ¿Aquí vamos a escondernos?, pregunté. «Aquí vamos a prepararnos». Tomó 2 lanzadores de pulso y me lanzó uno.
Lo atrapé de milagro. No sé usar esto. Por eso practicaremos, rápido. Cruzó el espacio en 2 pasos y quedó frente a mí, demasiado cerca para que mi cerebro funcionara con normalidad. Tomó mi mano, colocándola sobre el mango. Aquí el gatilló. No apriete sin apuntar. Su voz grave y la presión de sus dedos guiando los míos me distrajeron más de lo prudente. Cuando me soltó, mi mano se sentía caliente. Ahora apunta a ese objetivo. Señaló una silueta metálica en la pared opuesta. Disparé. El rayo de luz impactó, muy lejos del blanco. Cira arqueó una ceja. Eso sería un disparo mortal, para la planta de decoración del enemigo. Es un comienzo, protesté. Ella tomó posición a mi lado, hombro contra hombro. El calor de su cuerpo atravesaba la tela de mi túnica. Concéntrate. Imagina que estoy en peligro. No necesito imaginarlo, murmuré, y ella me miró de reojo antes de sonreír apenas. El siguiente disparo estuvo más cerca del blanco. El tercero lo rozó. Para el cuarto, logré un impacto. Cira asintió, satisfecha. Mejor. Un temblor sacudió la sala. Desde algún punto de la nave, se escuchó un estruendo, seguido de gritos apagados. Están dentro, dijo, con la calma de alguien que ya lo esperaba. Ven. Salimos al pasillo, moviéndonos con rapidez. En una intersección, 2 figuras con armaduras improvisadas aparecieron. Piratas. Uno levantó un arma, pero Cira fue más rápida, disparó 2 veces y los derribó sin perder el paso. Yo me quedé congelado un segundo, procesando la escena. Recordatorio mental, no enfadar a Cira. Seguimos avanzando hasta que llegamos a una cámara más amplia. Allí había 3 piratas más, y entre ellos, un rostro familiar, el que había registrado mi cápsula y salido huyendo cuando Cira lo ahuyentó con asuntos matrimoniales. Ese es tu viejo amigo, murmuré. Y sigue vivo, respondió ella, como si fuera un problema a resolver. El pirata me vio y sus ojos se ensancharon. Es él. El humano reclamado. Sus compañeros se giraron hacia mí, evaluando. Cira dio un paso adelante, colocándose entre ellos y yo. Su postura era la de alguien que estaba a segundos de atacar, pero luego, para mi sorpresa, bajó el arma. No se atreverán si creen que estamos en pleno ritual, susurró. ¿Otra vez eso? Protesté. Funciona. Confía. Antes de que pudiera discutir, se volvió hacia mí y tomó mi rostro entre sus manos. Su mirada era intensa, fija, y sentí que el aire se volvía más denso entre nosotros. Sus pulgares trazaron líneas suaves sobre mis mejillas. Haz lo mismo, ordenó. Mis manos subieron hasta su cuello, y en ese instante, su respiración se mezcló con la mía. El silencio que se formó hizo que hasta los piratas parecieran incómodos. ¿Interrumpirán? Preguntó Cira a los intrusos, sin apartar los ojos de mí. El que parecía el líder negó con la cabeza. No, no queremos problemas con las matriarcas. Retrocedieron lentamente, y cuando desaparecieron por el pasillo, Cira me soltó. ¿Ves? Eficaz. Voy a necesitar terapia después de tanta eficacia, bromeé, aunque parte de mí lamentaba que se apartara. No hubo tiempo para comentarios. El comunicador de Cira sonó. Habló rápido en su idioma, y al cortar la transmisión, su expresión cambió. Han bloqueado la sala de mando. Si toman el control, la nave entera estará perdida. ¿Y qué hacemos nosotros? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Entrar por otro acceso. Sacó un pequeño dispositivo del cinturón y lo colocó en la pared. Un panel se abrió, revelando un túnel angosto. ¿En serio vamos a meternos ahí? ¿Prefieres enfrentar a toda la tripulación pirata en el pasillo? Replicó. Suspiré y entré primero, arrastrándome por el conducto. El metal estaba frío, y el espacio tan estrecho que, cuando Cira avanzó detrás de mí, podía sentir cada movimiento suyo transmitido a través de mis piernas y espalda. ¿Podrías dejar un poco de espacio?, murmuré. Si dejo espacio,
te perderás, respondió, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Avanzamos hasta una rejilla. Desde allí, vimos la sala de mando, al menos 6 piratas dentro, armados y relajados, como si creyeran que ya habían ganado. Necesitamos distracción, susurré. Ya la tenemos. Sacó una esfera plateada del cinturón. ¿Es una bomba? Es una esfera de neblina KRR Bell. Nublará la visión durante 30 segundos. Suficiente para entrar y retomar el control. Me miró como si estuviera evaluando algo. Luego, con un tono más suave. Si no vuelvo a decirlo luego, hoy me ha sorprendido. Eso suena a despedida. No lo es, aseguró. Es un reconocimiento. Lanzó la esfera. El gas llenó la sala. Saltamos al interior, disparando y empujando a los piratas fuera de posición. No sé si fue la adrenalina o la costumbre de ya no querer quedar como inútil, pero logré derribar a uno por mi cuenta. Cuando el último cayó, Cira bloqueó las puertas y restableció los controles de la nave. Las luces volvieron a la normalidad. Hemos terminado aquí, dijo, girándose hacia mí. Pero aún queda un problema. ¿Cuál? La ley matriarcal. Ahora que hemos combatido juntos en defensa de la nave, nuestra unión se considera irrevocable. Me quedé mirándola, procesando. ¿Irrevocable? Para siempre. No había duda en su tono. Y ahí estaba yo, sin aliento, con el pulso aún acelerado, intentando decidir si eso me aterraba o me entusiasmaba demasiado. ¿Quieres que lo tome como buena noticia? Pregunté. Ella dio un paso hacia mí, acortando la distancia hasta que nuestros hombros casi se rozaron. Quiero que lo tomes como un hecho. Antes de que pudiera responder, la alarma volvió a sonar, esta vez con un tono diferente. Cira miró el panel y sus labios se curvaron en algo entre satisfacción y advertencia. Es una transmisión directa, de mi madre. Quiere hablar contigo. La pantalla frente a nosotros cobró vida con un destello. La imagen se estabilizó y allí estaba, la matriarca Ceris, madre de Cira, mirada afilada como cuchilla recién forjada. No necesitaba armadura para imponer respeto, lo hacía con un gesto, una inclinación mínima de cabeza que transmitía autoridad absoluta. Humano, dijo, como si la palabra fuera una categoría zoológica que aún estaba decidiendo si valía la pena conservar. Cira ha invocado la cláusula de unión irrevocable. Sentí un leve tirón en el estómago. No sabía si era por el peso de sus palabras, o porque Cira, a mi lado, me apretó la mano justo en ese momento. Sí, señora, respondí, intentando que mi voz no sonara como la de un adolescente en su primer examen oral. Te has comportado con, la matriarca hizo una pausa, como si tuviera que rebuscar la palabra correcta, competencia. Sin embargo, no basta. Miré a Cira, buscando un traductor emocional. Ella simplemente levantó una ceja, como diciendo aguanta, esto apenas empieza. Según nuestras tradiciones, continuó la matriarca, un consorte debe demostrar 3 cualidades antes de ser plenamente aceptado: ingenio, resistencia y lealtad pública. Ya hice lo del ingenio y la resistencia, dije, recordando el duelo verbal y la ceremonia. Eso fue preliminar. Ahora veremos si eres capaz de mostrarlo, bajo presión social, replicó la matriarca. Cira se inclinó hacia mí. Traducción, quiere verte en la gran asamblea. Con todos. ¿Cuántos son todos? Pregunté. Cientos, dijo con una sonrisa muy poco tranquilizadora. Y cada uno con preguntas, opiniones, y juicios rápidos. La matriarca cortó la transmisión, dejándonos en un silencio espeso. Cira me miró como quien estudia a un animal que está a punto de ser soltado en un bosque lleno de depredadores. ¿Podemos manejarlo? ¿Podemos? Quise confirmar. Sí. Pero tendrás que seguir mi guía. Y, añadió, con ese brillo en los ojos que ya conocía, en nuestra cultura, las parejas deben entrar a la asamblea de la mano y no soltarla jamás hasta el final. ¿Eso es por tradición o por táctica? Ambas. No hubo más tiempo para protestas.
Caminamos por pasillos amplios hasta llegar a unas puertas dobles que se abrieron con un sonido profundo, como si la nave misma contuviera el aliento. Al otro lado, un anfiteatro enorme, con filas y filas de asientos ocupados por figuras imponentes, todas con el mismo porte altivo de Sira y su madre. Las conversaciones se apagaron cuando entramos. Noté que, incluso entre su gente, Sira destacaba. Y que yo parecía un error de vestuario. La matriarca, desde un estrado central, levantó la mano. Que comience la evaluación. La primera voz que me interrogó fue rápida y cortante. Humano, ¿qué puedes ofrecer que mantenga el interés de una matriarca más allá de la novedad exótica? No supe si reír o ponerme a la defensiva, pero opté por la primera opción. Historias. Hubo un murmullo, así que añadí. La novedad se desvanece, pero una buena historia siempre crece con quien la escucha. La siguiente pregunta vino de alguien con una túnica tan ornamentada que parecía una escultura ambulante. ¿Qué harías si una de nosotras intentara separarte de Sira? No tendría que hacer nada. Ella misma la pondría en su sitio antes de que yo respirara, respondí, y esta vez escuché algo que se parecía mucho a risas genuinas. Sira apretó mi mano. No necesitaba traducir, había puntuado bien. Otra voz, más joven y algo burlona. ¿Y si te dieran la opción de volver a tu mundo, con riquezas suficientes para vivir cómodo, pero sin ella? No dudé. No valdría la pena. El silencio que siguió fue distinto. No incómodo, sino pesado de significado. Sentí que los ojos de todos se posaban en mí, midiendo si hablaba en serio. Sira, sin apartar la vista de los presentes, dejó que su pulgar trazara un gesto lento sobre mi mano. La matriarca se levantó. Última prueba. Declaración de lealtad. ¿Declaración? Pregunté. Aquí y ahora, dijo Sira, girándose hacia mí. Mírame. Lo hice. Ella sostuvo mi mirada como en la prueba anterior, pero esta vez no había público que quisiera impresionar, había una sensación de que, si fallaba, no sería ante ellos, sino ante ella. Prometo, empecé, improvisando, que aunque no entienda todas tus costumbres, aprenderé. Que aunque tu comida me sepa a metal oxidado, la comeré contigo. Que aunque tu cama sea demasiado grande, no la dormiré solo. Los murmullos fueron inmediatos, pero no les presté atención. Sira me miraba con una intensidad que parecía perforar cualquier escudo. Aceptado, dijo la matriarca. Un aplauso grave llenó la sala. No era entusiasmo desbordado, era reconocimiento. Cuando salimos, el pasillo se sintió extrañamente silencioso después de todo ese ruido. Caminamos unos metros sin hablar. Finalmente, Sira se detuvo. Lo hiciste bien, dijo, soltando mi mano lentamente. ¿Eso significa que ya soy oficialmente tu consorte? Pregunté. Significa que si intentas irte, tendré que perseguirte por toda la galaxia, contestó, medio seria, medio divertida. Me reí, pero antes de que pudiera responder, su comunicador volvió a sonar. Lo activó, y la voz que emergió no era la de su madre, sino la de un oficial de la nave. Capitana, hemos detectado una señal. Es humana. Sira me miró con algo que no había visto antes en su expresión, una chispa de duda. ¿De dónde? Preguntó. De un carguero terrano, a unas horas de aquí. Afirma que busca a un tripulante perdido, llamado Eli Vance. El aire entre nosotros se volvió más denso que en cualquier ritual de unión. Sira guardó el comunicador, pero no dijo nada de inmediato. Eso complica las cosas, murmuró finalmente. ¿Por qué? Pregunté, aunque temía la respuesta. Porque, según nuestras leyes, se acercó lo suficiente como para que su voz fuera solo para mí, si tu gente viene por ti, tendré que decidir si te dejo ir, o declaro un conflicto para quedarte. Su mirada se mantuvo fija en la mía, y por primera vez no supe si quería que eligiera la paz o la guerra.